Bendito es Dios Todopoderoso. Alabado sea el Dios de Israel. Hoy tenemos una palabra de Dios, el llamamiento de dos discípulos, dos hombres que serían llamados por el Señor. Vamos ahora a la palabra de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto es palabra del Señor. El llamamiento de Jacob y de Juan. Llamamiento, ¿cierto? Hijo de Zebedeo. Pescadores que estaban ahí con las redes, pero cuando el Señor los llama, dejan todo y van detrás del Señor. Hoy en día podemos ver que es muy diferente hoy en día, en estos días de este siglo XXI. ¿A cuántos el Señor llama, pero no tienen hoy en día la fuerza o tanto la fe para dejar muchas veces sus responsabilidades por dar toda su vida al Señor? Estamos en una vida quizás con muchas ansiedad, muchas preocupaciones, muchos compromisos, pero igualmente hay un resultado eficaz, hay un resultado de mucha bendición para aquellos que cuando el Señor los llama, están dispuestos diciéndole al Señor, heme aquí. Dejaron las redes, dejaron de ser pescadores por ir detrás de Jesús. También dice el Señor, ya no seréis más pescadores de peces, sino seréis pescadores de hombres. Y el Señor cuando llama, Él no se equivoca. Cuando Él llama, Él da la capacitación a nuestra vida para que nosotros podamos trabajar en su reino. El Evangelio es el reino de Dios. En el Evangelio hay tantas virtudes, tantos dones que se pueden conseguir y tantos milagros que se pueden realizar. Porque esto es un milagro, en que nosotros, los predicadores, podamos anunciar el Evangelio ayudados por el poder del Espíritu Santo y que la gente pueda llegar a creer en Jesucristo y pueden llegar a cambiar su vida, a ser transformada su vida. Por lo tanto, cuando el Señor llama, hay que ir a la bendición que el Señor nos tiene, porque es la gran oportunidad. Es una gran oportunidad llegar a ser discípulo de Jesucristo. Es una gran oportunidad nacer de nuevo. Es una gran oportunidad ser del reino de Dios, postulante para ir al reino de los cielos. Porque la mayor bendición de los que son llamados al ministerio, los que son llamados para trabajar en el Evangelio, tendrán un futuro que resplandecerán como las estrellas del cielo, porque han sido ganadores de almas, reconocidos en los cielos. ¿Sabe usted que hay gozo y hay alegría cuando un pecador se arrepiente acá en la tierra? Entonces,
¿Cuánto más gozo habrá en los cielos por aquellos que obedecen al llamado del Señor y trabajan para el Señor? Los ángeles del cielo, los ángeles de Dios, quisieran ellos venir a predicar. Ellos quisieran venir y hacer cruzada, campaña, pero no les es permitido. Solamente ellos son guardianes de, ¿cierto?, de los que anunciamos el Evangelio. Ellos son los cuidadores, ellos son los que transportan la unción, ya venga del cielo o es llevada hacia el cielo. Cuando hacemos oraciones, ellos tienen que ver con llevar las oraciones como perfume agradable delante de Dios. Y cuando Dios quiere bendecirnos, ellos traen la bendición también sobre nuestra vida. Somos personas, los hombres de buena voluntad, las mujeres de buena voluntad, somos instrumentos escogidos por el Señor. Por lo tanto, el Señor llamó a estos dos discípulos, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, vengan, síganme. ¿Pero para qué? Para que trabajen al lado mío, dijo Jesús, y me puedan, ¿cierto?, ayudar en lo que es la evangelización, ayudar a las almas. Este mundo está totalmente contaminado. ¿Cuánta gente está contaminada? ¿Cuántos jóvenes declinan a la perdición? ¿Cuántas personas van, ¿cierto?, día tras día sus vidas decayendo, y se pueden perder? Pero si hay buenos hombres de buena voluntad que reciben el llamado del Señor y que desean ser discípulos de Jesús, también serán instrumentos para contrarrestar las tinieblas y para poder ayudar a la gente a salir de las tinieblas para ser trasladado a la luz de Cristo. A través de Jesucristo, como predicadores, tenemos que tomar la determinación de seguir al Señor mirándolo a Él, ¿cierto?, solamente como el blanco perfecto, para estar firme. Porque de lo contrario, sería débil nuestra fe si miráramos a otros seres aparte de Jesús. Solamente mirar a Jesús, mirarlo a Él, el que hace el llamado. Jesús llama a Jacob, Jesús llama a Juan, y fueron discípulos usados por el Señor. Las redes fueron dejadas, la responsabilidad de pescador fueron dejadas, porque tomaron una responsabilidad más, ¿cierto?, más grande, de ir y atrapar por la fe en Jesús a las almas que estaban perdidas y traerlas hacia el reino de Dios. Qué hermoso ser un predicador, qué hermoso anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio, qué hermoso es ser instrumento en las manos del Señor. El Señor llama, ¿cierto?, a los discípulos, los llama para usarlos, para transformarlos en hombres de fe. Y lo realiza porque Jacob y así como Juan serían usados por el Señor. ¿Cuántas personas hoy en día estarían dispuestas, si el Señor los llama, para recibir el llamado para ser discípulos del Señor?
¿Cuántas personas estarían dispuestas a que el Señor los transformara y lo hiciera instrumento en sus manos? Ahora, ¿qué tiene que ver para que las personas estén preparadas y lo quieran hacer? De recibir un ministerio, recibir un llamado de parte del Señor, en que puedan adquirir la fe, en que puedan ir conociendo a Dios, conociendo a Dios, conociendo la realidad de la vida, porque la realidad de la vida es que nosotros estamos de paso en esta vida nomás, estamos de paso, no es para siempre esta vida. La vida del hombre, cierto, consiste en los días que vive el hombre o la mujer vive en esta tierra y es corta la estadía en esta tierra. Y después o va a salvación si tiene a Cristo o va a perdición si ha muerto en pecado. Pero es una gran bendición trabajar para Dios. Es una gran bendición, una alegría, y es una alegría que salta para la vida eterna con Dios, porque eso es lo que hay que conseguir y se consigue sirviéndole a Cristo. Al principio es creer solamente, pero para alcanzar la vida eterna hay que perseverar en la fe y perseverar hasta el fin. El que creyere y fuere bautizado son las partes básicas, el principio de la fe en el discípulo, pero también tendría que permanecer, porque va a haber una guerra espiritual en que el maligno le hará la guerra espiritual a todo aquel que entrega su vida a Cristo, pero también el Señor nutre de unción, de gracia, para que nosotros digamos, como dice el apóstol, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas. Al decir que no tenemos lucha es porque nosotros también tenemos una fuerza, tenemos una gracia en que podemos también agredir las tinieblas que nos quieren perjudicar. Estar firme y avanzar en servirle al Señor. Y el Señor, cuando venga el Señor a buscar su iglesia, Él va a traer un galardón. Y el galardón es que aprueba que Él te lleva de esta tierra. En cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, a arrebatar su iglesia, ahí el Señor te dará el gran premio por haber sido fiel. Por eso, si el Señor te ha llamado, tienes que permanecer en ese llamado que el Señor te ha dado. Aunque pueda haber problemas de pandemia, depresiones, decadencia, no te decaigas. Sigue adelante. Esfuérzate. Sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, sobre todo, está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién podrá contra ti? Es lindo el llamado que el Señor le hizo al discípulo, este discípulo llamado Juan o Jacob, hijo de Zebedeo, porque inmediatamente dice ahí la palabra que dejaron sus redes, dejaron las responsabilidades que tenían. Muchas veces tenemos que tomar una determinación cuando el llamado es del Señor y tener mucho cuidado con los afanes de esta tierra, con los afanes incluso que nos están siempre rodeando. Mayormente debe ser la entrega de nuestra vida a una vida con Jesucristo y dejarnos que el Señor vaya moldeando nuestra vida
con su gracia, con sus dones, con la capacidad que Él nos puede capacitar. Qué lindo es el que predica el Evangelio y que el Señor hace que las personas comprendan el mensaje. Qué lindo cuando el hombre o la mujer es usado por el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le hace trabajar dones, los cuales son de bienestar para las personas, para las almas. Qué lindo cuando sana a los enfermos. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Usando a los discípulos, a sus discípulos. Sus discípulos han sido capacitados con la gracia para estar ayudando a tantas personas que tienen necesidad. Muchas personas están enfermas y de repente pueden estar enfermas, incluso diciéndole al médico, no te encuentro la enfermedad. Yo veo en lo que puedo examinarte, no te encuentro la enfermedad. ¿Y qué habría que hacer ahí? Es ahí donde tiene que estar administrando a los discípulos de Jesús a las almas, porque el problema que puede tener la persona puede ser espiritual. El médico no comprende lo espiritual, comprende el problema que pueda tener algún órgano en el cuerpo, en lo biológico, pero lo espiritual, ahí estarían los discípulos de Jesús para poder orar, para pedirle al Señor que pueda administrar liberación, para que el Señor pueda estar bendiciendo esa vida que está totalmente aturdida o torturada por un espíritu inmundo que le agobia. Por eso, el llamado de Jesús en el ser humano es algo muy hermoso que puede recibir un ser humano, pero sobre todo, el ser humano tiene que tener la fe y el amor hacia Dios para recibir la bendición que el Señor le quiere dar, el llamado para ser discípulo de Cristo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que esa paz, que esa tranquilidad de parte del Señor que produce el Espíritu Santo pueda estar en todos ustedes. Se necesita hoy en día estar en comunión con Dios. Por ser muchos pueden decir, yo amo a Dios, pero otros pueden decir, yo amo a Dios, pero también quiero que Dios haga conmigo como Él quiera. Y ahí donde el Señor puede llamarte a ser discípulo. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no se quieren comprometer. Pero Dios dice, yo amo a los que me aman y que de madrugada me buscan. Quiere decir que hay un mayor amor para aquellos que aman al Señor y quieren hacer su voluntad, quieren trabajar para el reino de Dios. El Señor ama a todos, pero ama más y que ama mucho a aquellos que le trabajan. Porque si los ángeles quisieran venir a predicar o a orar por los enfermos, ¿cierto? Vendrían del cielo y serían más perfectos que nosotros.
Pero al Señor le ha placido utilizar a hombres que antes estaban atados al maligno y se libertaron por Cristo Jesús y que llegaron a ser discípulos y sus vidas fueron transformadas y el Señor ha querido a ellos transformarlo y usarlo. Qué lindo. Y ahí en parte hasta este predicador está incluido. Hasta este predicador está, ¿cierto?, ahí entre los que predican, y doy gracias al Señor. Todos los predicadores desde ya tienen un gran compromiso con el Señor, porque el Señor los llamó, por lo tanto el Señor los va capacitando y el Señor se va alegrando cuando los predicadores predican, se va alegrando cuando los siervos de Dios los pastorean o administran una congregación. Se va alegrando el Señor cuando los obreros trabajan en la viña del Señor. Que Dios les bendiga a todos ustedes, los que han sido llamados, sigan adelante. Aunque sean las peores dificultades, hay que seguir adelante, sirviéndole al Señor. Nada nos aparte de la responsabilidad. Nadie nos aparte de la responsabilidad que Cristo nos ha entregado. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que el Señor les dé muchas bendiciones también para los que algunos de ustedes que han escuchado quisieran llegar a ser discípulos de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.